en ese momento el Señor va a hablar. Y repita conmigo, son tiempos de seguir edificando. Necesitamos seguir edificando. ¿Qué tienes que edificar? ¿Qué estamos edificando? Primero que nada, estamos edificando, y el Señor es quien nos ayuda, ¿verdad? Nuestra propia vida. Pero también tienes que edificar en tu casa, tienes que edificar en tu familia. También estamos edificando como iglesia, tenemos que seguir edificando. También estamos edificando. Y para edificar, muchas veces hay un punto aquí importante que tenemos que tocar. Para poder edificar sabiamente y lo que se edifica sea sólido, sea consistente, tenemos que poner mucha atención. Porque podemos toparnos con un problema muy grave, que fue el problema con el que se enfrentó un siervo de Dios, aquí en la palabra de Dios que nos habla, que se llamaba Nehemías. Él quiso construir, él quiso reconstruir algo que se había derrumbado, que se había destruido, y que era un muro de protección, seguridad para su ciudad, para su pueblo, para sus familias. Y quiero que me acompañes un momentito a ese libro, Nehemías, el libro de Nehemías, y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a hablar un poquito de él, ¿verdad? Nehemías capítulo 4, en el versículo 10. Nehemías fue una persona que conocía y sentía y percibía el corazón de Dios y la necesidad de su pueblo. Porque sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos, y el objetivo de Satanás, así como en el caso nuestro también y con tu familia, es destruirnos, ¿sí o no? Acabarnos, ¿sí o no? Disolvernos, meter caos, y lo primero que hace es destruir esos muros de protección, esa seguridad que tienes que tener tú, tu familia, tu iglesia, la cobertura, apartarnos del Señor, y en este caso muchas veces destruir a través de la destrucción, acumular una serie de cosas que van a producir caos en nuestra vida. Entonces, Nehemías vivía en un tiempo en donde los enemigos del pueblo de Dios destruyeron esos muros. No había protección en su ciudad. Pero era una persona que escuchaba la voz de Dios, estaba atento a lo que Dios estaba diciendo en su tiempo, pero además percibía, sentía el dolor de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos encanta sentir el gozo del Señor? A ver, levante su mano quienes necesitan o disfrutan del gozo del Señor, ¿no? Sentir paz, sentir gozo. Entonces, para que nosotros podamos sentir el gozo y ser partícipes del gozo del corazón de Dios, ¿sabes? Muchas veces necesitamos también ser partícipes del dolor del corazón de Dios. Ser sensibles a lo que Dios está sintiendo. Muchas veces por ti, por tu familia, por tu pueblo, por tu ciudad, por tu entorno, no podemos ser insensibles. Y Nehemías no era insensible. Nehemías no fue indiferente a lo que estaba ocurriendo en su nación. Muchas veces nosotros nos sedamos de tanta noticia, de tanta cosa, de tanta frialdad, nos sedamos, pero como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo, recuerda esto: ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, somos el recurso de Dios aquí en la tierra. Usted es el recurso de Dios, el instrumento de Dios aquí en la tierra. Y por eso es importante que sigamos siendo sensibles al dolor, a las necesidades, a lo que Dios quiere hacer y quiere restaurar en tu familia, en tu casa, en tu ciudad, en tu entorno. Nehemías era sensible, y entonces escucha la voz de Dios que le dice: Nehemías, tu pueblo está
totalmente inseguro. Su ruina, sus muros, su protección, lo más importante que ellos tenían como ciudad, ha caído, está en ruinas. ¿Cuántos en algún momento se han sentido así? Que lo más importante, que lo que les ha dado seguridad, de lo que ustedes dependían, de pronto se derrumba y parece que está en ruinas. ¿Alguna vez te has sentido así? Esa era la situación del pueblo de Nehemías, el pueblo de Dios. Y en el versículo 10, ¿verdad? Empieza a relatar una parte, ya después de que Nehemías toma la determinación de regresar a su ciudad para empezar a hacer equipo con algunas familias y reconstruir esos muros, se topa con algunos problemas. Y en el versículo 10 dice que en ese momento el pueblo de Judá, lo primero que empezó a hacer comenzó a ¿qué? A quejarse. Ahorita vamos a ver por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Judá empezó a quejarse. Dice que los trabajadores se estaban cansando y que los escombros que quedaban por sacar eran demasiados. Entonces, cuando nosotros hablamos de que aquí Nehemías se empezó a enfrentar con algunos problemas, lo primero que vemos es que fue la queja. Posiblemente dices, la queja del pueblo, que siempre se están quejando, ¿verdad? Que siempre, que nada les parece, que siempre hay un pero ese no fue el mayor problema. El que estaban cansados, ¿por qué? Porque el esfuerzo era mucho, el trabajo era mucho. Tú imagínate una ciudad o muros y kilómetros de muro, toneladas y toneladas y toneladas de piedra amontonada. Entonces, el mayor problema que enfrentó Nehemías en ese momento no fue tanto la queja del pueblo, no fue tanto el cansancio o el desánimo del pueblo, sino fue la cantidad de escombro que había en ese momento para poder volver a reconstruir esos muros. Escombros. Ese fue el mayor problema con el que se enfrentó Nehemías, uno de los más difíciles problemas, porque al final era tanto el escombro que no podían reconstruir. Obviamente, imagínate el panorama cuando muchas veces que aquí así nos ha pasado a nosotros. Estamos por iniciar algo, y tomamos la determinación de hacer algo bien o de iniciar de nuevo, y hay gente que te dice, cuenta conmigo, yo voy a ir contigo, vamos a caminar juntos. Mira, aquí estoy yo. Y no solamente estoy yo, sino aquí están mis hijos, aquí está mi familia, ¿verdad? Nehemías ya tenía un equipo, tenía una comitiva, habían muchas familias que iban con él, pero de pronto cuando llegan al lugar de los hechos, lo primero que se encuentra es una cantidad impresionante de escombros. Y en ese momento, ¿qué crees que pensaron? Ay, cosa de nada, en un 2x3 no. Lo primero que vino a sus vidas fue desánimo. Wow, no me imaginé que que estuviera así. Es una cantidad impresionante de escombro. Es demasiado. No se puede. Es imposible. No. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en ese lugar? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como familias o como personas si en ese momento hubiéramos estado junto a Nehemías en ese lugar de los hechos? ¿Ustedes vieron cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Cómo quedó ese lugar? ¿Sabes cuánto tiempo se tardaron en recoger? ¿Cuánto tiempo? Fue mucho tiempo. En ese tiempo ni siquiera habían los tractores o las maquinarias que hoy hay para volver a reconstruir. Pero lo primero que ellos tuvieron que hacer fue recoger todo ese escombro, porque nadie puede edificar sobre escombros. Repite, nadie puede edificar sobre escombros. Nadie. Es imposible.
Entonces, al final hubo mucho desánimo y eso produjo cansancio. Y los que al final llegaron, empezaron a trabajar, llegó un momento en que se cansaron. Y esto nos pasa constantemente a nosotros en el día a día, en la vida diaria y sobre todo en una vida en Cristo. Porque aquí se trata de ir edificando. Aquí se trata de ir creciendo, de ir madurando. Aquí se trata de hacer iglesia. Se trata de seguir edificando junto con el Señor la obra gloriosa de Cristo. El reino, establecer el reino en toda la tierra. Pero muchas veces, con lo primero que nosotros nos enfrentamos es con una cantidad impresionante de escombros que hay que remover. Y hoy lo que Dios está requiriendo, Dios está necesitando de ti, es el compromiso. Ese compromiso fuerte, decidido, determinado para retirar todo el escombro que sea necesario para poder reconstruir y reedificar las ciudades y los muros de protección que van a darle un destino y una esperanza a ti y a tu familia. Claro, en ese momento, ¿verdad? Nehemías llegó a un punto en el que tuvo que pedir dirección del Señor, no sabía qué hacer, porque la queja era mucha, el desánimo, el cansancio era mucho. Muchas familias empezaron a retirar, ¿no? Como a veces sucede por otros lados allá, ¿no? En Marte, de que, ay, está muy difícil la cosa aquí en la iglesia, mejor me voy a otra a ver que esté mejor, ¿no? O cuando a veces pasa así hasta en las empresas, ¿no? Porque es muy fácil decir aquí que está muy complicada, no se puede, vamos a ir a un lugar en donde las cosas ya estén más arregladas, donde las cosas sean más cómodas, donde estén mejor, donde no tenga que yo enfrentar y lidiar y conciliar y tener que estar luchando, ¿verdad? De que esto hay que componerlo, que hay que arreglarlo, que hay que... y muchas veces así somos en la vida. Pero Nehemías tuvo que pedir dirección. Necesitamos poner atención, necesitamos pedirle la dirección al Señor, al Espíritu Santo todos los días. Hoy en día, una de las cosas más indispensables para que tú puedas permanecer firme en el Señor y para que puedas llegar a tu destino es la dirección clara de Dios en todo lo que tú hagas. Y necesitamos aprender a callar muchas veces y a poner atención a la voz de Dios. Entonces, Nehemías se enfrentó con el no se puede. Nehemías tuvo que lidiar con el no se puede avanzar, no se puede edificar, pero él tenía un compromiso con Dios y con su pueblo. Repite, con Dios, pero también con su pueblo, con los suyos. Tú tienes un compromiso con Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos? A ver, levántame. ¿Quién tiene un compromiso que diga, yo me considero una persona comprometida con Dios? ¿Sí? ¿Hay alguien acá? Ahora, ¿hay alguien acá que pueda decir, sabes, pero yo también soy una persona comprometida con el que está a mi lado, o con el que está atrás, o con el que está al frente? Porque si tenemos un compromiso con Dios, no podemos excluir a los que están a nuestro lado, porque ellos son parte del compromiso que tenemos con Dios. Es su novia, es su familia, es su cuerpo. Entonces, el compromiso no solamente tiene que ser vertical, sino también tiene que ser horizontal. Esta es la forma de la cruz. Hay un compromiso íntegro que no se puede esconder. Entonces, aquí muchas veces no importa quién plante, quién riegue, quién haga, lo importante es que haya un compromiso de parte de todos para empezar a recoger y limpiar todo el escombro que muchas veces puede estorbar y que puede ocultar aquellas piedras que son útiles, buenas, aquellos cimientos que están debajo de todo ese escombro y que son
útiles de parte de Dios. Por eso Primera de Corintios capítulo 3 del 7 al 10 dice algo bien importante. Primera de Corintios 3 del 7 al 10. Ahí nos habla de gente que planta y gente que riega. Pero también nos va a hablar de algo clave. Cómo Dios nos ve, cómo Dios nos mira. Y dice que no importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dios hace crecer esa semilla que ha sido depositada en tu corazón a través de algún tiempo, no sé si meses, no sé si años, y que viene a través de su boca por medio de la palabra de Dios, y que es sembrada en tu corazón, ¿verdad? Y el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y sin importar si tú eres el que planta o el que riega, o qué función tengas o qué posición tengas. Aquí lo importante que tenemos que entender es que somos uno, y en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar porque somos uno. Porque tenemos la misma responsabilidad, la misma encomienda, porque debemos tener la misma visión de parte de Dios, y que esta viene a través de su siervo, ¿verdad? Que son tus pastores, y que al final también vendrá a través de tu vida como padre de familia, como madre de familia. Entonces, en conjunto debemos trabajar. Y dice que tiene que ser con el mismo propósito. Muchas veces a lo mejor no estemos de acuerdo con la estrategia, pero nunca con el propósito. El propósito debe de ser el mismo. Y ahí es donde el Señor empieza a trabajar en nosotros. Ahí es donde el Espíritu de Dios también empieza a hablar y a moldearnos, a formarnos, ¿verdad? Porque si algo hoy en día le cuesta mucho a la iglesia de Jesucristo es trabajar en equipo, trabajar en conjunto. Pero esa es obra del Espíritu Santo. Entonces dice, cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues aquí está, versículo 9. Ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el cultivo o el campo de cultivo de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres el campo de cultivo de Dios. Tú eres tierra fértil. Sí, en ti Dios está cultivando. Sí, en ti Dios está interesado en depositar, en seguir depositando su semilla en ti, y que tú des fruto. Que tú des fruto, porque Dios te miró y Dios se fijó en ti, y Él dijo, esta es buena tierra. Es buena tierra, eres el campo de qué privilegio. ¡Qué bendición! Eres el campo de cultivo de Dios. Y Dios quiere embellecerte, hacer de ti y de los tuyos un huerto frondoso, precioso, sano y de buen fruto. Pero para eso muchas veces necesitamos empezar a remover escombros. Y dice que además somos el edificio de Dios. Ahora, yo quiero preguntarte cómo se conforma una ciudad. Una ciudad se conforma por un determinado número de familias. Y llega un momento en que llega a haber una infraestructura y hay muchos edificios, como aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Ahí si nos vamos por Santa Fe, y esto es una mega ciudad. Nueva York, imagínate estas ciudades. La palabra de Dios habla de que Él está interesado también en reconstruir las ciudades antiguas, ¿sabes?
Y para nosotros las ciudades antiguas muchas veces son nuestra familia y antepasados. Y cada uno de nosotros somos como un edificio en los ojos de Dios. Entonces, tu familia y antepasados, ¿verdad? Son como esas ciudades que se han levantado. La pregunta es, al día de hoy, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu familia? Y quiero abarcar un poco más. No solamente hablo padre, madre, hijos. Puedo hablar de abuelos, de padres, de tíos, de primos, todo pariente. Pregúntate, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo están tus ciudades el día de hoy? Porque pueden haber dos formas en la que estas ciudades se encuentren. Una puede ser dos condiciones. Puede ser una ciudad que esté de pie, una ciudad levantada, o posiblemente sea una ciudad como la que se encontró Nehemías cuando regresó, una ciudad en ruinas. ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo es la condición espiritual de nuestras familias el día de hoy? ¿Cómo están nuestras ciudades? Es algo que de pronto Dios nos hace ver, nos hace reflexionar, nos hace voltear, ¿verdad? Para estar atentos también. ¿Cómo el día de hoy tengo a mi familia? ¿Cómo están mis familiares? ¿Cómo han edificado ellos sus edificios y sus ciudades? Porque posiblemente se han cansado. ¿Cuántos de pronto se han sentido cansados, agotados, quieren tirar la toalla, verdad? Porque hay cosas que estás edificando y cuando ya logras hacer algo, ¡brum!, se derrumba, se viene abajo. Y vuelves a edificar con todas tus ganas, ¿verdad? Y en el nombre de ese, ¡brum!, se viene abajo. Y llega un momento de hartazgo, de cansancio, de desánimo. ¿Sabes qué? Es que posiblemente sigues edificando sobre escombros. Jesucristo nos puso la plataforma, nos puso los cimientos para que nosotros edifiquemos. Ya, ¿qué ponemos encima? ¿Cómo construimos? ¿Cuáles son los materiales que utilizamos? Es responsabilidad nuestra. Y es muchas veces en donde empezamos a fallar. Y es cuando viene el derrumbe y queremos edificar nuevamente, pero sobre escombros que no han sido limpiados, no han sido quitados, no han sido removidos de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia. Muchas veces esas ciudades antiguas fueron derribadas porque no conocieron al Señor, edificaron sobre arena. Muchos edificaron, ¿verdad?, que no conocían a Cristo. Hubieron derrumbe tras derrumbe. El punto es, iglesia, que por cada generación que hay un derrumbe, esos escombros caen sobre la siguiente generación. Entonces imagínate que los abuelos tuvieron una cantidad de escombros que cayeron sobre los padres, y esos padres también cometieron errores y no hicieron nada por retirar esos escombros. Siguieron edificados sobre escombros, y esos escombros no solamente de sus padres y de sus abuelos, sino los de ellos mismos, cayeron sobre su siguiente generación. Entonces llega un momento en que el escombro es demasiado, pero no es imposible retirarlo. Solo se necesita compromiso, se necesita determinación, se necesita coraje, se necesita del Espíritu Santo de Dios para poder retirar y remover todo lo que no sirve, que ha sido deshecho, que ha sido destruido, para empezar a edificar una vez más. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Si es cierto o no? Entonces, por eso es que muchas veces las familias viven así. Y esto va de generación en generación. Claro, no se trata de echar culpas hacia atrás. Es que fue culpa de mi abuelo, que fue así, por eso así fue mi papá, o viene desde el tatarabuelo y cosas así. ¿Sabes?
Te voy a contar una historia muy breve que no se las conté a los de la mañana. Pero a mí me la contaron. ¿Cuántos han escuchado de Pancho Villa? ¿Y cuál es el dicho de Pancho Villa? ¿Qué? Con sus dos mujeres a la orilla, ¿no? Según esa familia vive, es de Michoacán, es de Michoacán. Bueno, Pancho Villa, pues ya tiene sus años, ¿no? Ese creo que fue el tatarabuelo. Y así fue el hijo, así fue el nieto, y así todos los Villa conocidos son mujeriegos, de más de 3 mujeres. Y sus esposas lo saben, pero es una situación es que es un Villa, así que yo ya lo sé que así es. Qué tremendo. Una cantidad de escombro impresionante, de ataduras generacionales. Pero hubo un tiempo, hay un momento muchas veces de la gracia de Dios, una luz de la gracia de Dios que muchas veces llega con un propósito. Y esa luz le llegó a un Villa y conoció al Señor Jesús. Y ese Villa tuvo que remover esa cantidad de escombros en su vida, en sus hijos, romper una cantidad de ataduras y maldiciones generacionales. Y es el primer Villa que es un hombre íntegro, fiel a su esposa y un hijo de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo y eso es algo que solo Dios puede hacer. Toda la gloria es para Dios. Y se reúne, ¿verdad?, en una iglesia en Michoacán con su familia. Él ha edificado, pero ya no edificó sobre escombros. Él ya está edificando sobre un cimiento, pero además limpio. Está edificando piedra sobre piedra. Y le está dejando a sus hijos un nuevo legado, una nueva herencia, un nuevo futuro, una nueva esperanza. Entonces no se trata a lo mejor de echar culpas atrás, pero sí se trata de ser la generación que tome el compromiso de retirar los escombros de una vez por todas, sí o sí, que han caído sobre nosotros de generaciones atrás y que nosotros mismos hemos provocado, que han salido, que se han soltado de nosotros, para que entonces podamos reedificar las ciudades arruinadas para nuestras próximas generaciones. Y el libro de Jeremías es muy claro. Dios tiene planes de bien para ti. Jeremías 29:11, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien y no de mal para tus hijos, para darles un futuro y una esperanza. Pero eso viene y solamente a través de la línea y del linaje de Jesucristo. Solamente. Y hay cosas que tenemos que remover. Y tú te estarás preguntando, y pastor, ¿y cuáles pueden ser esos escombros que tenemos que remover? Y podemos hablar primero que nada muchas veces cosas de la mente, cosas que están empotradas en nosotros y que muchas veces son pensamientos fatalistas, negativos, en donde todo lo vemos mal, nada se puede porque todo está mal. Y él está mal y ella está mal y todo está mal y el presidente está mal y quiero hacer algo, quiero emprender algo y queremos seguir avanzando como iglesia, pero no se puede porque está mal esto, está mal el otro, porque ay no, es que y siempre es lo mismo y ya sé dónde va a terminar la cosa, va a terminar mal y todo está mal. Es una cantidad de escombro que no nos deja avanzar. Es impresionante cómo afecta esto hoy en día en las iglesias. ¿Cómo afecta a tus familias? Ese tipo de pensamiento se tiene que remover y tenemos que ser llenos de la palabra y de la promesa de Dios. Es que cuando nosotros somos saturados, impregnados de la palabra, realmente nuestra mente es transformada, es renovada, es mudada a otro tipo de mentalidad y es una mente de reino. Pero hay cosas muchas veces que son cosas antiguas y que también vienen siendo escombros sobre los que todavía estamos edificando y no se han quitado. ¿Qué pueden ser? Posiblemente aquellos ciclos antiguos, cosas viejas, cosas antiguas, aquellos ciclos que ya se cerraron,
que ya tuvieron su tiempo, que ya no van a regresar. Cosas que tienes que dejar pasar, que tienes que olvidar, que tienes que dar la vuelta, porque Dios abrió una nueva puerta, porque Dios ya te metió a un nuevo ciclo, pero tú insistes estar en esa tierra, en ese lugar. Son ciclos que se han cerrado y muchas veces vienen siendo escombros en los que todavía insistimos estar edificando. Y cuando estamos edificando se derrumba nuevamente y no hay avance, porque seguimos edificando sobre esos escombros. Enfermedades espirituales o del alma que todavía existen en nuestra vida y que no nos dejan edificar. Siempre hay fisuras, y donde hay fisuras hay filtraciones negativas, satánicas. Y esas enfermedades muchas veces son enfermedades del corazón o del espíritu. Y estoy hablando de amargura, estoy hablando de resentimientos, estoy hablando de odio, estoy hablando que queremos edificar nuestra vida en Cristo, estoy hablando de que queremos ser iglesia, estoy hablando que queremos salvar a nuestra familia, cuando todavía hay escombros allá abajo de amargura. Todavía hay escombros allá abajo de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de temor. Todavía hay, pueden haber muchas cosas oscuras que si tú te metes con el Señor te las va a hacer ver. Te las va a aclarar y van a ser necesario que a lo mejor no nos va a gustar el mensaje, a lo mejor no nos va a gustar lo que vamos a ver, muchas veces no nos va a gustar. Ay, Dios mío, no sabía que tenía esto, no sabía, y qué difícil es quitar esa piedra. Pero sabes una cosa, ahora el Espíritu de Dios está sobre ti. Y el Espíritu de Dios te habilita, el Espíritu Santo de Dios te habilita, te capacita, te unge, porque así dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, repítelo, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha ungido para llevar libertad a los cautivos. Pero el primero que tiene que ser libre eres tú. Para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos limpiar los escombros nuestros y de nuestras próximas generaciones. Solamente Nehemías necesitó gente comprometida. Y eran familias entrenadas, pero también eran familias entregadas. Con una mano trabajaban, con la otra mano tenían la espada. Eso es lo que hoy requiere el reino de Dios. El reino de Dios, dice la palabra, que es de los violentos, no de los que se agarran a trancazos allá en el semáforo, ¿no? Es de la gente decidida, atrevida. Y solo los violentos la arrebatan. Entonces, ¿qué otros escombros pueden ver? Obviamente, sabes, todo el escombro del pecado que fue depositado, que te aventaron o que tú mismo permitiste. Y que pueden ser a lo mejor pecados que no se han confesado, pecados ocultos, pero que es una cantidad de escombro en el que todavía seguimos caminando. Y sabes una cosa, que tus generaciones empiezan a caminar sobre esos escombros. Tus hijos empiezan a caminar también sobre esos escombros. Es hora de removerlos, es hora de quitarlos. Ya se acabó el tiempo. Es tiempo de limpiar, es tiempo de remover. No es fácil y mucho menos muchas veces es rápido, pero ¿sabes qué? Se necesita determinación. El Espíritu de Dios está sobre ti. Día a día hay una piedra por levantar. Día a día levanta una piedra más
para allanar el camino de tus hijos. Y ellos empezarán a caminar no sobre tus escombros, sino empezarán a caminar sobre las promesas de Dios. ¿Quién no quiere eso de parte de Dios? ¿Quién no quiere ver un nuevo panorama, una nueva ciudad, esa ciudad reedificada, esos muros reconstruidos? ¿Quién no lo quiere ver? ¿Sabes? Cuando ellos entendieron la promesa de Dios y cuando ellos tomaron la determinación y se dejaron de llevarse, ya no se dejaron llevar por lo que hablaban, ¿verdad? Un Sanballat, un Tobías, esas críticas, esas quejas. Cuando ellos cerraron esos oídos y empezaron a ver la visión de Dios, empezaron a escuchar la voz de Dios, entonces dice la palabra que los muros se reedificaron así. Porque el Señor está dispuesto a acelerar tus tiempos. Está dispuesto a acelerar tu proceso. Muchas veces no va a ser así, pero es necesario que nosotros también tomemos el proceso. Y sabes, entonces se va a cumplir lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 4. Dice, ellos, está hablando de ti. Y yo quiero que esto lo vayas leyendo tal cual. Es una promesa y más allá de eso, es la voz de Dios diciéndotelo en esta mañana a ti. Tú vas a través de su Espíritu Santo a reconstruir las ruinas antiguas. Vas a poder reparar ciudades destruidas hace mucho tiempo. Y vas a poder resucitar aunque haya estado desierto por muchas generaciones. Dios es lo que quiere y tiene para ti. ¿Alguien aquí lo puede creer? ¿Alguien aquí puede creerle a Dios? ¿Alguien aquí puede decir, yo tomo esta palabra, no lo había visto así, pero hoy Dios me está diciendo, me está dando, ¿verdad?, el problema, me está dando la solución, pero también me ha dado su Espíritu Santo para que yo pueda reconstruir lo que por mucho tiempo ha estado en ruinas y ya no volver a edificar sobre mis escombros. Entonces allá es donde la palabra se hace viva y eficaz. Allá es donde cobra sentido la palabra. Así es como entonces en ese momento, en ese punto, es donde se convierte en un rema, en una palabra revelada a nosotros, en una palabra viva que no es para el de al lado, ni es algo que soltó el pastor allá un domingo, sino es algo que Dios me está abriendo, que me está revelando, que se está haciendo carne en mi vida y que se va a hacer realidad. Y sabes, ahí es donde Dios te va a llevar a ser más que vencedor. Porque el que nosotros seamos victoriosos muchas veces no significa que las cosas muchas veces ya cambiaron como quisiéramos. O que muchas veces ya están perfectas. Ya soy victorioso porque ya soy victorioso porque ya cambió mi familia, ya cambió mi esposo, ya cambió esto, ya cambió el otro, ya esta situación. Y soy victorioso porque a pesar de que las cosas no hayan cambiado, aunque estén en un proceso todavía, yo soy victorioso porque hay gozo, hay paz, hay fe en mi vida y eso viene de parte de Dios. Y entonces, en ese momento, tú no solamente eres victorioso, sino eres más que vencedor. Más que vencedor en Cristo Jesús. A pesar de, es que tú puedes sentir, vivir, caminar en ese estadio, en ese carácter, porque se necesita tener ese carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo te va a ayudar también a inspirar a tu generación y a ser escogido por Dios.
para lo que viene. Hay que darle vuelta a la página. Pero sobre todo tu relación con Dios. Porque cuando nuestra relación con Dios es suficiente, cuando nuestra relación con Dios es todo lo que tenemos, lo más importante, lo primero, cuando nuestra relación con Dios es suficiente para vivir confiando en Él, creyendo firmemente que todo es parte de sus planes y que si con Él nada nos hace falta, entonces vas a ver un nuevo destino. Vas a poder ver un nuevo futuro. Vas a poder darles un nuevo futuro. Sin eso no es posible. Sin eso no es posible. Porque tú te vas a poder encontrar con muchas alternativas, opciones y recursos engañosos. Pero solamente una sólida, profunda, íntima relación con el Espíritu Santo. Necesitamos ser codependientes. Hoy en día la iglesia ya no puede vivir en otro nivel. Codependientes del Espíritu Santo, intimidad y dirección de Dios para no fallar, no errar, no frustrarse, no estar dando vueltas en círculos viciosos. Necesitamos romper con los círculos viciosos y sabes una cosa, llegarás a tu destino. Pero tenemos que tener esa relación. Y yo quiero que te pongas de pie y yo quiero que tú en este momento empieces a vislumbrar un poquito tu panorama, porque posiblemente tus ciudades estén en ruinas, destruidas. Posiblemente estás viendo demasiado escombro. Posiblemente no te habías dado cuenta que el problema era la cantidad de escombro. Posiblemente has estado levantando piedra por piedra. Ya te falta poco. Ya falta poco para que esto esté listo, para que tú empieces a reedificar nuevamente. Pero hay una cosa que es segura. Dios quiere hacer de ti una ciudad gloriosa. Una nueva ciudad, un nuevo ciclo. Y no te canses hasta ver tus ciudades completamente restauradas. Podemos abandonar el barco, podemos tirar la toalla. Y te voy a decir una cosa, solamente tienes dos alternativas. Te puedes quedar llorando toda la vida y lamentándote por las cosas como son y por la cantidad de escombro que hay enfrente de ti y porque no hay nadie con la que tú cuentes. O puedes pagar el precio de levantar escombro por escombro, piedra por piedra. Pero sí te aseguro que habrán muchos que te dirán: estoy hombro con hombro porque mi situación es la misma y juntos podemos. No todos colaborarán, pero si tú estás dispuesto, edificarás una nueva historia para tu familia. Y yo quiero que en este momento tú te tomes como iglesia todos y no se quede nadie brazo con brazo, brazo con brazo, porque eso fue lo que ayudó a Nehemías y a su gente a lograrlo, la unidad, brazo con brazo. De verdad, como hoy en día la iglesia muchas veces lucha con ser uno. Dile: Espíritu Santo, habla con Dios. Espíritu Santo, haznos uno como el Padre y tú son uno. Señor, sé que posiblemente mis escombros son demasiados y yo dije dentro de mí: no hay forma, es demasiado, y me conformé y me acomodé. Posiblemente me estoy enfriando, pero si tú me has mostrado, si tú me sigues mostrando
¿Cuáles son los escombros que tengo que sacar? Señor, yo quiero pagar el precio. Y yo quiero pagar el precio uno a uno, así como estás, hombro a hombro, brazo con brazo. Señor, ayúdanos, como las familias de Nehemías, se unieron, trabajaron en conjunto. Señor, tú nos has ungido, ayúdanos a levantar piedra por piedra. En el nombre de Jesús, Señor, desato esta palabra, imprégnala, Señor, en cada vida, en cada corazón. Señor, Isaías 61:4. Señor, en cada hogar, en cada familia haya una reconstrucción. Las ruinas antiguas sean reconstruidas, sean reparadas las ciudades destruidas, Señor, y resuciten, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Espíritu Santo, este es tu tiempo, es tu momento. Hay algo nuevo para tiempo nuevo, Señor, porque tú has puesto tu mirada en ellos. Tú has puesto tu mirada aquí, Señor, y tu Espíritu Santo está a punto de edificar. Si no edificas, en vano trabajas, Señor, en vano trabajamos los que edificamos. Sí, el Señor edifica, pero tú eres responsable también. ¿Qué estás poniendo y en dónde lo estás poniendo? Siendo de parte de Dios, yo sé que en el primero a lo mejor no sucedió, pero por el tiempo, pero lo siento muy fuerte de parte de Dios. Dios trajo a mi mente cuando Moisés le decía: Padre, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero salir, yo no quiero ir, no quiero caminar. Y el Señor me hacía sentir desde la mañana que Él quiere depositar una nueva presencia, no una nueva presencia, sino la misma presencia de Dios sobre los servidores de esta casa. Hablando de alabanza, danza, servidores, los que están en la puerta, cada uno de ustedes. Creo que esta palabra es una palabra muy certera para hoy, para esta iglesia. Un tiempo nuevo, una frescura nueva, una unción nueva. Dios me mostraba hace un rato, ha habido mucho cansancio, ha habido desánimo, no solo en ustedes, es mundialmente está sucediendo. Ha venido aún un espíritu de estupor, como que ha habido un velo que el diablo ha querido poner a la iglesia de Cristo. Pero hoy el Señor me decía: hoy quiero quitar todo velo, quiero quitar todo cansancio, quiero quitar todo lo que a veces se está deteniendo, todos esos escombros que están deteniendo el crecimiento, que están deteniendo mi presencia. A pesar de las situaciones difíciles que están pasando alrededor del mundo, el Señor dice: hay una iglesia gloriosa que yo quiero levantar, un remanente fiel, un remanente fuerte, un remanente lleno de mi presencia, un remanente que conozca y reconozca mi voz. Por eso hoy yo siento de parte de Dios, y si es posible que pudieran pasar los servidores, porque sé de que a través de ustedes, músicos, cantantes, danzantes, servidores, que puedan pasar. Y que ustedes puedan estar dispuestos. Dios quiere dar algo nuevo, una presencia nueva, una unción nueva. Aquí es el Espíritu Santo y tú, el Espíritu Santo y tú. Hemos ido a algunos lugares, algunas iglesias, y siempre Dios nos dice: tú no vas a orar, yo voy a orar directamente en cada corazón, en cada espíritu. Así que yo te voy a pedir que levantes ahí tus manos. Levanta tus manos y empieza a tener un tiempo con el Espíritu Santo. Un tiempo con el Espíritu Santo.
Empieza a presentar todos esos escombros, todo eso que te ha traído un pesar, un peso sobre ti, un peso sobre tu espalda, un peso sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, y preséntalo delante de Dios en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo va a traer una restauración completa, una restauración total. Esto es por fe. La palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y creemos que viene un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Por eso mi esposo desde la mañana dijo: esta iglesia tiene un nombre profético, y ese nombre es tiempo nuevo, es tiempo nuevo. ¿Sabes? Cuando empieza a haber una desesperación en nuestras vidas, empieza a haber un clamor. Cuando se empieza a levantar un clamor, empiezas a despertar el corazón de Dios. Hay momentos en nuestra vida donde sentimos que estamos a punto de morir. Y siento de parte de Dios que muchos aquí han sentido que están a punto de morir. Han dicho: creo que ya no puedo, en mis fuerzas ya no puedo, en mis fuerzas ya no hay más fuerzas, ya no puedo seguir. Y se han detenido, inclusive se han hecho a un lado tal vez de su servicio. Se han querido hacer a un lado del servicio que Dios ha puesto en sus manos. Pero hoy el Señor dice: yo voy a renovar esas fuerzas, yo voy a renovar ese servicio. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que el espíritu de cada uno de los que está aquí se despierta. Yo profetizo que el espíritu de cada uno de los que están aquí empieza a ser tambaleado por el Espíritu de Dios, empieza a despertar. Yo profetizo que el alma, el corazón de cada uno de los que están aquí, que se han sentido caer, hoy empieza a despertar el hambre, la sed por la presencia del Espíritu Santo. Así como Moisés dijo: si tu presencia no está conmigo, yo no puedo salir. Y hoy declaro, profetizo, que el espíritu de cada servidor de esta casa empieza a tener esa hambre, esa sed, y se empieza a despertar. Todo escombro empieza a caer, todo escombro empieza a ser derribado en el nombre de Jesús. Y sabes, dice el Señor: no es con tus fuerzas, no es con tu conocimiento, no es con lo que tú tienes, es con mi presencia, es con mi espíritu, es con mi espíritu que yo voy a levantar esta iglesia. Porque esta iglesia empieza un tiempo nuevo, esta iglesia empieza un tiempo nuevo, una presencia nueva, una presencia nueva. Pero yo te voy a pedir que empieces a desear su presencia. Empieza a desear su presencia, empieza a desearlo, empieza a amarlo, empieza a clamar por tu vida. Vamos, empieza a clamar por tu vida. A lo mejor es difícil al principio, pero el Espíritu Santo va a llevar y va a guiar poco a poco a tiempo nuevo, a un tiempo nuevo, a una gloria nueva, a una presencia especial. En el nombre de Jesús, puedes levantar ahí tus manos. Puedes levantar ahí tus manos y puedes decir: Espíritu Santo, haz fluir sobre mí tu río, haz fluir sobre mí tus aguas, haz fluir sobre mí tus aguas, para que yo pueda ser libre, para que todo escombro, las aguas de tu espíritu se los pueda llevar. Todo escombro, las aguas de tu espíritu se los pueda llevar. Y mis generaciones puedan ser unas generaciones, Señor, restauradas. Pueden ser unas generaciones fuertes, unas generaciones poderosas, para que en este tiempo sean una iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús.